Ella salvó la empresa con su talento y se convirtió en la estrella del sector. Salvó la empresa con su talento y se convirtió en la estrella del sector. El millonario la acorraló en el baño y la besó sin aviso. Una semana después, fue despedida y reemplazada por el hijo del dueño. Pero ella juró venganza y regresó para destruirlos a todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Sofía ajustó la credencial recién impresa en el bolsillo de su saco y respiró profundo antes de cruzar el torniquete de Aceros Mendoza y Asociados. El edificio administrativo, una construcción austera de los años 80, emanaba un aire de negligencia tecnológica que ella reconoció instantáneamente. Monitores CRT anticuados todavía decoraban algunas mesas, cables de red expuestos serpenteaban por el techo y una ruidosa impresora matricial denunciaba que el tiempo se había detenido en aquel lugar. Carmen, la coordinadora de recursos humanos, que la había recibido minutos antes, la guiaba por los pasillos mientras parloteaba sobre los beneficios de la empresa. Sofía solo asentía, su mente ya mapeando las vulnerabilidades digitales evidentes en cada esquina. No era casualidad que hubieran sufrido un ataque cibernético devastador 3 semanas atrás. «Y aquí está tu nuevo hogar», se anunció Carmen, abriendo la puerta de una sala en el sótano. El ambiente claustrofóbico estaba dominado por servidores zumbando y monitores parpadeando códigos de error. 3 hombres de diferentes edades levantaron los ojos de las pantallas, sus expresiones variando entre curiosidad y escepticismo. «Muchachos, ella es Sofía Ramírez, nuestra nueva analista de sistemas temporal. Nos ayudará con la reestructuración de la red después del incidente». Carmen vaciló en la última palabra, como si ella misma quisiera olvidar el caos de las últimas semanas. Rafael, el coordinador del equipo de TI, un hombre de unos 40 años con anteojos de armazón grueso y postura defensiva, fue el primero en hablar. «Bienvenida. Puedes usar esa estación allí en la esquina. Estamos intentando recuperar algunos respaldos corrompidos. Si pudieras echarles un vistazo». Sofía asintió, anticipando que aquello sería apenas la punta del iceberg. Mientras instalaba su laptop en la mesa designada, observó discretamente la dinámica del equipo. Además de Rafael estaba Carlos, un programador senior de apariencia cansada que apenas levantó los ojos para saludarla, y Alejandro, el más joven, que no ocultaba su incomodidad con la presencia femenina en el ambiente tradicionalmente masculino. Las primeras horas fueron dedicadas a un diagnóstico silencioso. Sofía se sumergió en el código, navegando por la infraestructura precaria como una arqueóloga digital. Cada línea de programación revelaba años de parches improvisados, actualizaciones, descuidadas y alarmantes brechas de seguridad. Pero fue al acceder a los registros de producción cuando percibió la verdadera dimensión del problema. Aceros Mendoza y Asociados no era solo una empresa tecnológicamente obsoleta, era un gigante industrial operando a ciegas. 3 plantas de fabricación funcionaban de forma prácticamente independiente, sin sincronización real de datos. Los pedidos se procesaban manualmente, los inventarios se controlaban mediante hojas de cálculo desconectadas, y la logística dependía más de la experiencia de los empleados que de cualquier sistema inteligente. Durante el almuerzo, sentada sola en el comedor industrial, Sofía garabateó las primeras líneas de lo que sería su verdadera misión. No se trataba solo de arreglar lo que estaba roto, era necesario revolucionar. En su laptop, comenzó a desarrollar el prototipo de una plataforma que unificaría todos los sistemas de la empresa, creando un organismo digital cohesivo e inteligente. Por la tarde, cuando Rafael solicitó un informe de progreso, ella presentó solo lo básico: algunos respaldos recuperados, firewalls reconfigurados, parches de seguridad instalados. Guardó para sí el proyecto que comenzaba a tomar forma en su computadora personal, desarrollado en horas extras y alimentado por años de experiencia en grandes sistemas. Al final de la jornada,
Mientras la mayoría de los empleados se apresuraba a abandonar el edificio, Sofía permaneció. Sus dedos danzaban sobre el teclado, construyendo la estructura fundamental de lo que sería su mayor proyecto. Las luces de la oficina se apagaron automáticamente a las 7 p.m., dejando solo el brillo de su pantalla iluminando la determinación en su rostro. Fue cuando la puerta se abrió inesperadamente. «Todavía por aquí». La voz grave y carismática hizo que Sofía se sobresaltara. En el umbral, un hombre alto de traje impecable la observaba con interés. Javier Mendoza se presentó, CEO de la empresa. No solemos ver tanta dedicación en el primer día. Sofía cerró rápidamente las ventanas de su proyecto personal. Solo intento entender mejor la estructura de la red, respondió con cautela. Javier se acercó, su perfume caro llenando el ambiente. Fascinante, comentó, mirando las líneas de código aún visibles en la pantalla. ¿Sabes, Sofía? Estamos necesitando personas con esa iniciativa. Alguien que vea más allá de lo obvio. Sus miradas se cruzaron por un momento denso de significados no dichos. Sofía sintió un escalofrío involuntario, una mezcla de alerta y atracción que ella se había prometido evitar después de su última relación desastrosa. Javier sonrió, un gesto que parecía calculado para causar exactamente ese efecto. «No te quedes hasta muy tarde», dijo antes de salir. «Mañana será un nuevo día». Sola nuevamente, Sofía respiró profundo y volvió a su código. No estaba allí para impresionar a nadie, mucho menos para involucrarse en juegos de poder. Tenía una misión clara: transformar aquel caos digital en algo extraordinario. Y, secretamente, probarse a sí misma que todavía era capaz de grandes logros. Afuera, el cielo ya estaba completamente oscuro y las luces de las fábricas centellaban como estrellas industriales. Sofía continuó programando, cada línea de código siendo un ladrillo en la construcción de su redención profesional. Apenas sabía que estaba a punto de crear algo que cambiaría no solo la empresa, sino su propia vida de maneras que jamás podría imaginar. Las semanas siguientes fluyeron a un ritmo frenético para Sofía. Durante el día, ejecutaba las tareas asignadas por Rafael con eficiencia metódica, recuperando sistemas y fortaleciendo la seguridad básica de la red. Pero era durante las noches, sola en su apartamento, cuando su verdadera obra tomaba forma. El sistema que estaba desarrollando iba mucho más allá de una simple actualización tecnológica. Era una telaraña digital inteligente que se extendería por todos los sectores de Aceros Mendoza y Asociados, aprendiendo, adaptándose y optimizando cada aspecto de la operación. En las primeras horas de la mañana, mientras su café se enfriaba intacto, Sofía implementaba algoritmos de Machine Learning que permitirían al sistema predecir fallas antes de que ocurrieran. «Te ves cansada», observó Carlos durante una pausa para el café. Era la primera vez que el programador senior mostraba algún interés en conversar. Sofía se encogió de hombros, sorbiendo su café extra fuerte. «Nada que una buena noche de sueño no resuelva», respondió, evitando mencionar que sus noches estaban dedicadas al desarrollo secreto. «¿Sabes?», continuó Carlos, bajando la voz. «He trabajado en varias empresas del sector, pero nunca vi una tan resistente a los cambios como esta. Rafael lleva 15 años en el puesto, haciendo las cosas de la misma manera. Alejandro es su sobrino, consiguió el trabajo por recomendación, y yo, bueno, aprendí a no sugerir demasiadas innovaciones». Sofía absorbió la información en silencio. Aquello explicaba mucho sobre la cultura estancada del departamento, pero también confirmaba que su estrategia de desarrollo discreto era la más adecuada. «A veces», respondió cuidadosamente, «es mejor construir los cimientos antes de anunciar la reforma». Esa tarde, una falla en el sistema de control de inventario de la fábrica 2 creó el caos. Los camiones quedaron retenidos, la producción se retrasó y Rafael entró en pánico. Sofía observó el movimiento frenético del equipo, intentando resolver el problema con las herramientas anticuadas disponibles. Era su oportunidad. «¿Puedo intentar algo diferente?»,
sugirió después de 2 horas de intentos frustrados. Rafael, exhausto y sin alternativas, solo asintió afirmativamente. Sofía entonces implementó un módulo básico de su sistema, disfrazado como una solución de emergencia. En minutos, los datos fueron recuperados y sincronizados. Impresionante. La voz de Javier sonó detrás de ella. El CEO había bajado personalmente para supervisar la crisis. ¿Cómo lograste resolverlo tan rápido? Sofía sintió su perfume nuevamente, más cercano esta vez. Solo un enfoque diferente en la estructura de datos, simplificó, consciente de las miradas del equipo sobre ellos. ¿Te gustaría explicármelo mejor durante la cena?, propuso Javier, su tono casual apenas disfrazando el interés. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. Una parte de ella quería aceptar. Javier era indudablemente atractivo y su posición de poder tenía un magnetismo innegable, pero las cicatrices de su última relación aún estaban muy frescas. Agradezco la invitación, respondió con firmeza profesional, pero necesito finalizar algunos procesos hoy. Javier sonrió, claramente no acostumbrado a los rechazos. Queda pendiente entonces, dijo, pero su tono sugería que no se rendiría fácilmente. Después del incidente, Sofía percibió un cambio sutil en la dinámica del equipo. Carlos comenzó a acercarse más, ofreciendo ideas valiosas sobre la infraestructura antigua. Alejandro, aunque todavía distante, empezó a tratarla con un respeto temeroso. Y Rafael, sorprendentemente, comenzó a solicitar su opinión en decisiones técnicas. Aprovechando esta apertura, Sofía comenzó a implementar discretamente más módulos de su sistema. Cada nueva funcionalidad era presentada como una solución puntual para problemas específicos. Poco a poco, su creación se arraigaba en el ADN digital de la empresa, como un organismo simbiótico creciendo en las sombras. Una noche, mientras finalizaba una nueva función de optimización logística, Sofía recibió un mensaje en su celular. Era Javier. Todavía trabajando hasta tarde. Tal vez podamos discutir tus ideas para la empresa en un ambiente más informal. Ella ignoró el mensaje, pero no pudo ignorar el calor que subió por su cuello. El CEO claramente estaba interesado en más que sus habilidades técnicas. Carlos, que también se había quedado hasta tarde, notó su inquietud. Javier tiene esa fama, comentó casualmente, de interesarse por empleadas prometedoras. Generalmente, no termina bien para ellas. Sofía agradeció mentalmente la advertencia velada, aunque algo en su tono sugería una historia personal no contada. Volviendo su atención al código, Sofía reforzó su determinación. No estaba allí para revivir dramas personales o involucrarse en juegos de poder. Su sistema estaba creciendo, aprendiendo, evolucionando. Pronto, sería demasiado grande para ser ignorado o apropiado por otros. Era su creación, su redención, su prueba de competencia. En el monitor, líneas de código se multiplicaban como un ADN digital en evolución. Sofía sonrió para sí misma, anticipando el momento en que su creación finalmente emergería de las sombras. Pero por ahora, continuaría construyendo en silencio, fortaleciendo cada conexión, cada algoritmo, cada protocolo de seguridad. El verdadero poder, sabía ella, no estaba en títulos o cargos, estaba en el control silencioso de los sistemas que hacían funcionar todo. 3 meses pasaron y Aceros Mendoza y Asociados experimentaba una transformación silenciosa. El sistema desarrollado por Sofía ya controlaba discretamente 60% de las operaciones, aunque pocos sabían la verdadera extensión de su influencia. Las 3 fábricas antes desconectadas ahora operaban en perfecta sincronía, como una orquesta digital dirigida por algoritmos invisibles. El cambio más notable estaba en los números. La productividad aumentó 30%, las paradas técnicas se redujeron drásticamente y los errores logísticos se volvieron prácticamente inexistentes. El departamento financiero no podía explicar la súbita eficiencia, atribuyendo el éxito a una misteriosa optimización de procesos. En una mañana particularmente agitada, Sofía observaba sus monitores con satisfacción contenida.
Su sistema acababa de prevenir automáticamente una falla crítica en la línea de producción de la fábrica 3, redirigiendo el flujo de trabajo sin ninguna intervención humana. Era la primera vez que el módulo de inteligencia predictiva actuaba de forma totalmente autónoma. Impresionante, ¿no? La voz de Miguel la sorprendió. Se acercó a su estación, mirando con genuino interés las pantallas de monitoreo. La forma en que todo simplemente funciona ahora. Su tono sugería que comenzaba a entender la verdadera naturaleza de los cambios. Sofía dudó un momento antes de responder. Miguel se había convertido en un aliado silencioso en las últimas semanas, cubriéndole las espaldas en reuniones y ofreciendo ideas valiosas sobre la cultura de la empresa. «Es solo cuestión de tener las herramientas correctas», respondió diplomáticamente. «Herramientas que tú creaste», Miguel bajó aún más la voz. «No soy ingenuo, Sofía. He estado observando el código durante semanas. Es brillante y aterrador». Hizo una pausa significativa. Rafael todavía no se ha dado cuenta, pero Alejandro está sospechando. Ha estado revisando los logs del servidor, intentando entender cómo está funcionando todo. La información encendió una alerta en Sofía. Alejandro, con su lealtad dividida entre su tío y sus propias ambiciones, podría ser un problema. Necesitaba ser más cuidadosa. «Gracias por el aviso», murmuró, ya planeando implementar capas adicionales de ofuscación en el código. Esa tarde, una notificación inesperada apareció en su pantalla. Convocatoria para reunión con la dirección. Su corazón se aceleró ligeramente mientras subía al último piso del edificio administrativo. La sala de juntas era un ambiente imponente, con ventanas del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de las 3 fábricas. Javier ya estaba allí, junto con otros, 3 directores que ella nunca había conocido personalmente. «Sofía, qué bueno que pudiste venir». El CEO sonrió indicando una silla a su lado. «Estábamos justamente discutiendo los resultados extraordinarios de los últimos meses». Durante 2 horas, Sofía asistió a la presentación de números, gráficos y proyecciones. Cada diapositiva confirmaba el éxito de su creación, aunque nadie allí supiera exactamente cómo estaba funcionando todo. Javier periódicamente lanzaba miradas en su dirección, mezclando admiración profesional con algo más personal. «Lo que nos lleva al motivo de esta reunión», anunció finalmente el director financiero. «Queremos oficializar tu posición como gerente de tecnología e innovación. Rafael continuará coordinando el equipo de TI, pero tú reportarás directamente a la dirección». La propuesta era tentadora, pero Sofía percibió las implicaciones políticas. Un ascenso significaba más visibilidad, más escrutinio sobre su trabajo. «Es un honor», respondió cuidadosamente, «pero necesito algunas garantías sobre autonomía técnica y recursos». Javier intervino rápidamente. «Tendrás carta blanca para implementar los cambios que consideres necesarios». Incluso sonrió. De forma conspiratoria, «podemos discutir los detalles durante una cena, para celebrar tu promoción, claro». Sofía mantuvo su expresión profesional, ignorando el doble sentido. «Prefiero establecer todo formalmente primero. ¿Podemos programar otra reunión para definir los parámetros técnicos?». Su respuesta causó un leve malestar en la sala, pero Javier solo asintió, su sonrisa vacilando por un segundo. De vuelta a su estación, Sofía encontró a Miguel esperando ansiosamente. «¿Y entonces?», preguntó tan pronto como ella se sentó. Ella explicó brevemente la situación, omitiendo las insinuaciones de Javier. Miguel frunció el ceño, preocupado. «Ten cuidado», advirtió. «Los ascensos aquí generalmente vienen con un precio, especialmente cuando Javier está personalmente interesado». Esa noche, sola en su apartamento, Sofía trabajó hasta tarde implementando nuevas capas de seguridad en su sistema. Creó registros falsos, pistas falsas y documentación engañosa. Cualquiera que intentara entender el funcionamiento real del código se perdería en un laberinto de información contradictoria. Su celular vibró con otro mensaje de Javier. «La promoción es solo el comienzo. Puedes llegar mucho más lejos aquí.
¿Qué tal si discutimos tu futuro en la empresa mañana? Conozco un excelente restaurante italiano. Sofía miró largamente el mensaje antes de archivarlo sin responder. En el monitor, su sistema continuaba funcionando perfectamente. Cada línea de código una prueba silenciosa de su competencia. No necesitaba cenas ni favores para demostrar su valor. Su trabajo hablaba por sí solo. Mientras finalizaba las modificaciones en el código, una notificación del sistema capturó su atención. Alejandro había intentado acceder a directorios restringidos en los últimos minutos. Sofía sonrió levemente. Sus nuevas medidas de seguridad ya estaban funcionando, redirigiendo discretamente cualquier intento de investigación hacia callejones sin salida. El reloj marcaba casi medianoche cuando finalmente decidió terminar el día. Mañana sería un nuevo capítulo en su historia en la empresa y necesitaba estar preparada. Su creación estaba creciendo, evolucionando, volviéndose indispensable. Ahora era cuestión de tiempo hasta que todos se dieran cuenta exactamente cuánto dependían de ella, tanto del sistema como de su creadora. La noticia de la promoción de Sofía se esparció rápidamente por la empresa, provocando reacciones diversas. En el departamento de TI, el ambiente se volvió eléctricamente tenso. Rafael mantenía un silencio diplomático, pero su postura rígida delataba su incomodidad con la nueva estructura jerárquica. Alejandro, por otro lado, no se molestaba en ocultar su insatisfacción, lanzando miradas hostiles cada vez que se cruzaba con Sofía en los pasillos. Necesitamos hablar. Carlos la abordó durante el descanso para almorzar, guiándola hasta un rincón aislado del comedor. Escuché algo preocupante esta mañana. El hijo del accionista mayoritario está regresando de Estados Unidos. Aparentemente, acaba de graduarse en tecnología y comenzará a trabajar aquí. Sofía sintió un peso en el estómago. No era coincidencia que esto sucediera justo después. Haré su promoción. ¿Cuándo llega?, se preguntó, manteniendo la voz controlada. El lunes, respondió Carlos, jugueteando nerviosamente con el vaso desechable. Y hay más. Alejandro está difundiendo rumores sobre irregularidades en el sistema. Dice que encontró códigos sospechosos. La información no sorprendió a Sofía. Había detectado varios intentos de Alejandro de penetrar en las capas más profundas del sistema en los últimos días, todos frustrados gracias a sus medidas de protección. Pero los rumores podían ser tan peligrosos como las invasiones reales. Tunington, vuelta en su estación, Sofía recibió un correo de Javier, programando una reunión para el final de la tarde. El asunto era vago: alineación estratégica. Pasó las siguientes horas fortaleciendo aún más la seguridad de su sistema, creando respaldos ocultos e implementando protocolos de contingencia. A las 5 en punto, llamó a la puerta de la oficina de Javier. El CEO la recibió con su habitual sonrisa carismática, pero había algo diferente en sus ojos. Sofía, comenzó señalando la silla frente a él. Has hecho un trabajo excepcional aquí, realmente excepcional, pero necesitamos alinear algunas cuestiones delicadas. Javier se levantó, caminando hasta la ventana panorámica. ¿Sabes? El liderazgo no se trata solo de competencia técnica. Se trata de relaciones, alianzas, saber jugar el juego corporativo. Se volvió para mirarla fijamente. Tu resistencia a socializar más con la dirección ha sido notada. Algunos lo interpretan como arrogancia. Sofía mantuvo su expresión, neutral, aunque su corazón latía más rápido. Mi enfoque ha sido entregar resultados, respondió calmadamente. Y los números hablan por sí solos. Javier rió suavemente, acercándose a su silla. Ah, sí, los misteriosos números. ¿Sabes? Que nadie realmente entiende cómo lograste toda esta mejora. Ni siquiera Rafael puede explicar completamente el funcionamiento del sistema. Era una amenaza velada, y Sofía la reconoció inmediatamente. Javier continuó, bajando un tono su voz. El lunes recibiremos a un nuevo miembro en el equipo, Emilio Mendoza, hijo del señor Roberto. Recién graduado del MIT, especialista en sistemas avanzados. Me gustaría que tú lo orientaras.
le mostraras cómo funciona todo. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. Así que era eso. Querían que entregara los secretos de su creación al heredero de la empresa. Por supuesto, respondió. Diplomáticamente, estaré encantada de ayudar en lo que sea posible dentro de los protocolos de seguridad que hemos implementado. Javier se inclinó sobre su silla, su perfume invadiendo el espacio personal de Sofía. Eres brillante, Sofía, y muy atractiva cuando estás a la defensiva. ¿Qué tal si discutimos tu posición en la empresa durante una cena? Solo nosotros, dos, sin presión corporativa. Fue la gota que colmó el vaso. Sofía se levantó, estableciendo distancia física. Agradezco la consideración, señor Mendoza, pero mantengo mi preferencia por mantener nuestras interacciones estrictamente profesionales. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir añadió: y en cuanto al sistema, estaré encantada de supervisar el trabajo del señor Emilio dentro de los límites establecidos en mi contrato. De regreso a su oficina, Sofía encontró un correo de Alejandro para Rafael, con copia a varios gerentes. El asunto era inconsistencias críticas en el sistema. Adjunto, había un informe detallando supuestas vulnerabilidades y códigos sospechosos. Sofía sonrió ligeramente. El informe estaba repleto de conclusiones equivocadas, basadas en las pistas falsas que ella había plantado. Carlos apareció en su puerta, preocupado. Vi el correo de Alejandro. Esto es serio. Sofía asintió, sin desviar los ojos del monitor donde tecleaba rápidamente. Más serio de lo que él imagina, respondió enigmáticamente. En su pantalla, líneas de código se multiplicaban, creando nuevas capas de protección y registros de autoría que resultarían cruciales en los días siguientes. El sol ya se ponía cuando Sofía finalmente apagó su computadora. En el estacionamiento, vio a Javier saliendo en su auto importado, acompañado de una joven del departamento comercial. La escena confirmó las advertencias de Carlos sobre el patrón de comportamiento del CEO. En su apartamento, mientras trabajaba, en actualizaciones críticas del sistema, Sofía recibió un último mensaje de Javier. Estás eligiendo el camino más difícil, no digas que no intenté ayudar. Archivó el mensaje junto con los otros, evidencias que podrían ser útiles en el futuro. Su sistema continuaba funcionando perfectamente, cada engranaje digital girando en armonía. Sofía sabía que se aproximaba una tormenta, pero estaba preparada. Había construido no solo un sistema, sino una fortaleza digital, y si alguien intentaba arrebatársela, descubriría que ella había previsto cada movimiento mucho antes de que el juego comenzara. La llegada de Emilio Mendoza a Aceros, Mendoza y Asociados estuvo marcada por un alboroto discreto, pero significativo. Alto, bien vestido y con un MBA recién concluido en el MIT, el hijo del accionista mayoritario llevaba consigo un aura de autoridad natural que su cargo recién creado de director de innovación tecnológica solo reforzaba. Sofía observó su llegada desde la ventana de su nueva oficina, un espacio conquistado con su reciente promoción. Emilio atravesaba el estacionamiento en su Tesla último modelo, saludando a los empleados con una sonrisa ensayada. Ella reconoció inmediatamente el tipo, heredero preparado desde la cuna para asumir el mando, pero sin la experiencia práctica que solo el tiempo en el campo de batalla proporciona. Ya pidió acceso total al sistema, informó Carlos, entrando. Sé en su oficina sin llamar. Era una de las pocas personas con ese privilegio. Rafael acaba de pasarme la solicitud, firmada por el propio señor Roberto. Sofía sintió que su estómago se contraía. Señor Roberto, padre de Emilio y accionista mayoritario, raramente se involucraba en cuestiones operativas. Interesante, respondió ella, manteniendo un tono neutral mientras sus dedos volaban por el teclado, implementando rápidamente nuevas capas de seguridad. Vamos a darle exactamente lo que pidió: acceso total a la interfaz administrativa. Carlos levantó una ceja, conociéndola lo suficiente para saber que había más en esa historia. La primera reunión con Emilio fue programada para esa tarde. Sofía aprovechó las horas intermedias
para preparar una presentación meticulosamente elaborada, lo suficientemente compleja para impresionar, pero con información cuidadosamente seleccionada para no revelar el verdadero corazón de su sistema. Impresionante. Estructura, comentó Emilio durante la presentación, sus ojos verdes fijos en la pantalla donde Sofía demostraba los paneles de control. Pero me parecen interfaces estándar del mercado. ¿Dónde está la innovación real? Había un tono de desafío en su voz que no pasó desapercibido. Sofía sonrió serenamente. La innovación está en las capas más profundas, señor Mendoza. Lo que vemos aquí es solo la punta del iceberg. Hizo una pausa calculada. Puedo demostrar algunas funcionalidades avanzadas, si lo desea, pero necesitaré algunas semanas para preparar la documentación adecuada. Emilio se inclinó hacia adelante, su perfume caro llenando el ambiente. No será necesario. Ya tengo acceso administrativo. Puedo explorar por mi cuenta. Su sonrisa era cordial, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. Él estaba al mando ahora. Esa noche, mucho después del horario normal, Sofía monitoreaba atentamente los intentos de Emilio de navegar por el sistema. Como había previsto, estaba intentando acceder a las capas más profundas del código. Lo que encontraba, sin embargo, eran solo los rastros que ella había preparado cuidadosamente. Un laberinto de funcionalidades aparentemente importantes, pero que en realidad servían apenas como cortina de humo. «No vas a creer esto», el mensaje de Carlos parpadeó en su celular alrededor de las 10 p.m. Emilio acaba de contratar a una consultoría externa de seguridad. Comienzan mañana. Sofía sonrió para sí misma. Ya esperaba algo así. Su sistema estaba preparado para cualquier tipo de auditoría. A la mañana siguiente, la empresa amaneció diferente. Un equipo de consultores técnicos ocupaba una sala especialmente preparada en el tercer piso. Sofía los observó discretamente durante el desayuno. Profesionales experimentados, a juzgar por su postura y equipos. El desafío sería interesante. ¿Sofía? La voz de Javier la sorprendió en la cafetería. ¿Podemos hablar un minuto? Ella lo siguió hasta una sala de reuniones vacía, manteniendo una distancia profesional. Emilio me mostró algunos informes preliminares sobre el sistema, comenzó él, su tono extrañamente vacilante. Hay preocupaciones sobre la transparencia de la estructura. Preocupaciones infundadas, respondió Sofía calmadamente. El sistema está funcionando perfectamente, como demuestran los resultados. Si hay dudas técnicas, estoy a disposición para aclararlas dentro de los protocolos de seguridad establecidos. Javier se acercó bajando la voz. No estás entendiendo, Sofía. Emilio no es solo un director más, es el futuro de la empresa y está cuestionando la legitimidad de tu trabajo. Había un tono de advertencia en su voz que la hizo estremecerse por dentro. Entiendo perfectamente, señor Mendoza, respondió ella dirigiéndose a la puerta, pero quizás son ustedes los que no están entendiendo la verdadera naturaleza de lo que construí aquí. Antes de salir, añadió, y sugiero que documenten bien todas las decisiones tomadas de ahora en adelante, por precaución. De regreso a su oficina, Sofía encontró una notificación en su correo. Emilio había programado una reunión extraordinaria con la dirección para la próxima semana. El asunto, reestructuración del Departamento de Tecnología. Adjunto, un informe preliminar de la consultoría externa, señalando supuestas vulnerabilidades en el sistema. Carlos entró en su oficina, pálido. Sofía, están tratando de asumir el control total. Emilio ya está formando su propio equipo. Ella asintió, sorprendentemente tranquila. Lo sé, y es exactamente lo que esperaba que hicieran. Mientras el sol se ponía sobre las fábricas, Sofía trabajaba intensamente en su computadora. Su sistema, su creación, continuaba funcionando perfectamente, invisible en su verdadera complejidad. Los auditores podían escudriñar cada línea de código aparente. Jamás encontrarían el verdadero corazón de la máquina, porque ella había construido no solo un sistema, sino un reflejo digital de sí misma, adaptable, resiliente y sobre todo, imposible de ser controlado por quien no comprendiera su verdadera naturaleza.
La semana que precedió a la reunión extraordinaria fue una danza silenciosa de poder y estrategia. Sofía observaba, a través de los registros de su sistema, los intentos cada vez más agresivos del equipo de auditoría de mapear la estructura completa de su creación. Era como ver a un grupo de arqueólogos intentando excavar un terreno falso, mientras el verdadero tesoro reposaba seguro en otro lugar. «Se están frustrando», comentó Carlos durante un almuerzo. «Rápido». Escuché a dos auditores discutiendo en el pasillo. Dicen que el código parece modificarse solo, que cada vez que vuelven a examinar una sección está diferente. Sofía escondió una sonrisa detrás de su taza de café. Su sistema de automodificación estaba funcionando exactamente como había planeado. Emilio, por su parte, se convirtió en una presencia constante en el departamento de TI, siempre acompañado por Alejandro, que ahora actuaba como una especie de asistente no oficial. Pasaba horas analizando informes y haciendo preguntas técnicas cada vez más específicas. «Señorita Ramírez», la abordó una tarde, su voz educadamente tensa. «Notamos algunos patrones interesantes en el tráfico de datos entre las fábricas. ¿Podría explicar por qué el sistema a veces parece tomar decisiones autónomas sin registro en el log principal?» Sofía mantuvo su expresión neutra mientras respondía. «El sistema posee algoritmos de optimización que operan dentro de parámetros predefinidos, señor Mendoza. Todos los registros están disponibles, aunque algunos requieren niveles específicos de acceso por cuestiones de seguridad. Niveles de acceso que curiosamente solo usted posee», observó Emilio, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. «Eso me parece un riesgo operativo significativo, ¿no cree?» A su lado, Alejandro asintió enfáticamente, apenas conteniendo su satisfacción. La tensión en el ambiente alcanzó su punto máximo la mañana de la reunión extraordinaria. Sofía llegó temprano, encontrando su oficina revuelta. Alguien había estado allí durante la noche, hurgando en sus archivos. Una rápida verificación en su sistema reveló intentos frustrados de acceso a los servidores principales usando credenciales clonadas. «Están desesperados», susurró Carlos, mostrándole fotos en su celular. «Trajeron más equipos anoche. Están intentando hacer ingeniería inversa de todo el sistema». Sofía permaneció calmada, verificando discretamente si sus respaldos externos continuaban seguros. La sala de juntas estaba llena cuando Sofía entró. Además de la dirección completa, Emilio había convocado a su equipo de auditores y algunos consultores externos. Don Roberto Mendoza, una figura imponente que raramente participaba en reuniones operativas, ocupaba la cabecera de la mesa. Javier, sentado a su lado, parecía extrañamente tenso. Emilio inició la presentación con un ataque directo. «Tras un análisis profundo, hemos identificado serios problemas estructurales en el sistema actual. La falta de transparencia, documentación inadecuada y, más preocupante, indicios de códigos automodificables que pueden comprometer la seguridad de la operación». Los auditores presentaron sus informes, repletos de gráficos y términos técnicos impresionantes. Alejandro contribuyó con su propio análisis, destacando supuestas vulnerabilidades críticas. Sofía observaba todo en silencio, su expresión serena desconcertando visiblemente a Emilio. «En resumen», concluyó Emilio, «recomiendo enérgicamente una reestructuración completa del departamento. Necesitamos reemplazar el sistema actual por una solución más controlable». Sus ojos se fijaron en Sofía al pronunciar la última palabra. Don Roberto, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó suavemente. «¿Y qué hay de los resultados? Los números de los últimos meses son impresionantes». Emilio rápidamente intervino. «Precisamente por eso, papá. Imagina el potencial con un sistema adecuadamente estructurado y documentado». Fue entonces cuando Sofía finalmente se manifestó, su voz tranquila cortando la tensión de la sala. «Señores, ¿me permiten una demostración?». Sin esperar respuesta, conectó su laptop al proyector. Lo que están viendo ahora es solo la interfaz superficial del sistema. El verdadero corazón de la operación es algo mucho más sofisticado.
Durante 30 minutos, condujo una presentación técnica impecable, revelando capas de complejidad que dejaron a los auditores boquiabiertos. Demostró cómo su sistema no solo controlaba la producción, sino que aprendía y se adaptaba en tiempo real, anticipando problemas y optimizando procesos de formas que ningún sistema convencional podría replicar. Y lo más importante, concluyó, todo el desarrollo está meticulosamente documentado, incluyendo los correos electrónicos donde el señor Javier Mendoza reconoció explícitamente mi autoría intelectual y prometió formalizar los derechos sobre el sistema. Javier palideció visiblemente. Sugiero, Sofía continuó, su voz aún más suave, que antes de cualquier decisión sobre reestructuración, consideremos las implicaciones legales y operativas. Después de todo, reemplazar un sistema de este calibre, especialmente uno con protecciones de propiedad intelectual pendientes, podría ser complicado. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Don Roberto miraba atentamente a Sofía, una expresión de genuino interés en su rostro. Emilio parecía haber recibido un balde de agua fría, mientras Alejandro se hundía en su silla, súbitamente muy interesado en sus propios zapatos. Interesante, don Roberto finalmente habló, una leve sonrisa jugueteando en sus labios. Muy interesante, de hecho. Señorita Ramírez, ¿le gustaría continuar esta conversación en mi oficina? Creo que tenemos mucho que discutir sobre el futuro de la empresa. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en Emilio y Javier, y sobre algunos cambios necesarios en la gestión. La oficina privada de don Roberto Mendoza ocupaba todo el último piso del edificio administrativo. Era un ambiente imponente, decorado con muebles clásicos y una impresionante colección de arte moderno. Sofía observó a través de las ventanas del suelo al techo las tres fábricas funcionando en perfecta sincronía bajo el comando silencioso de su sistema. «¿Sabe, señorita Ramírez?», comenzó don Roberto, sirviéndose un café mientras indicaba un sillón para Sofía. «Pasé las últimas semanas estudiando cada informe de productividad, cada indicador de desempeño. Los números son simplemente extraordinarios». Hizo una pausa, sus ojos perspicaces evaluándola. «Pero no fueron los números los que me impresionaron, fue la elegancia de la solución». Sofía se mantuvo en silencio, permitiéndole continuar. Don Roberto caminó hasta su escritorio tomando una carpeta. «Antes de asumir el control de Aceros Mendoza, yo era ingeniero de sistemas. Hice mi fortuna desarrollando soluciones industriales en los años 80. Sonrió, un brillo de reconocimiento en sus ojos. Por eso, cuando Emilio comenzó a cuestionar su sistema, decidí hacer mi propia investigación. Abrió la carpeta, revelando páginas de análisis técnicos detallados. Su código es una obra de arte, señorita Ramírez. La forma en que creó capas de protección, cómo implementó la inteligencia adaptativa, es brillante. Pero, ¿sabe qué me impresionó más? Se inclinó hacia adelante. La forma en que documentó todo preparándose para este momento. «Usted examinó el código personalmente», afirmó Sofía con una nueva comprensión. Don Roberto asintió, una sonrisa satisfecha en su rostro. «Y encontré sus firmas digitales en cada componente crítico, incluyendo marcas de tiempo que prueban que el desarrollo comenzó incluso antes de su contratación». Sofía se relajó ligeramente en su sillón. Finalmente estaba conversando con alguien que realmente entendía lo que había creado. «El sistema nació de un proyecto personal», explicó. «Cuando vi la situación de la empresa después del ataque cibernético, me di cuenta de que podía adaptarlo y expandirlo, y crear algo revolucionario en el proceso», completó don Roberto. «Pero ahora necesitamos discutir el futuro». Se levantó, caminando hasta la ventana. «Emilio es mi hijo, y lo amo, pero todavía tiene mucho que aprender sobre liderazgo e innovación. Javier», hizo una pausa, su tono endureciéndose. «Javier me ha decepcionado en varios niveles». Volviéndose hacia Sofía, don Roberto asumió una postura más formal. «Tengo una propuesta para usted, no como empleada, sino como socia estratégica.
Aceros Mendoza está a punto de dar un salto tecnológico y necesitamos su visión para liderar ese proceso. Las horas siguientes fueron dedicadas a una intensa negociación. Don Roberto reveló planes de expansión internacional y la posible apertura de capital de la empresa. El sistema de Sofía sería pieza fundamental en esa estrategia, pero él insistía en que ella mantuviera los derechos intelectuales sobre la tecnología. En cuanto a Emilio, comentó don Roberto mientras finalizaban los términos preliminares, asumirá la dirección comercial. Es donde realmente brilla. La tecnología quedará bajo su responsabilidad directa, con total autonomía para formar su propio equipo. Cuando Sofía finalmente dejó la oficina, ya era de noche. En el pasillo, encontró a Carlos esperando ansiosamente. ¿Y entonces?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Sofía sonrió, por primera vez en semanas sintiéndose verdaderamente segura. ¿Cuánto sabes sobre desarrollo de sistemas corporativos, Carlos? Al día siguiente, la empresa amaneció diferente. Un comunicado oficial anunciaba varios cambios en la dirección. Javier estaba siendo promovido a un cargo ceremonial sin poder real. Emilio asumiría la dirección comercial, enfocándose en relaciones con clientes internacionales. Y Sofía era ahora directora de tecnología e innovación, con mínimo estatus de socia minoritaria. Alejandro fue el primero en solicitar transferencia a otro departamento, siendo prontamente reubicado en el soporte técnico básico. Rafael, sorprendentemente, demostró alivio con los cambios, admitiendo que la presión de los últimos meses había sido insoportable. Durante la tarde, Sofía condujo su primera reunión como directora. Carlos, ahora oficialmente su subdirector, presentó los planes iniciales para expansión del equipo. El sistema continuaba operando perfectamente, pero ahora sus secretos serían gradualmente compartidos con un equipo cuidadosamente seleccionado. ¿Sabes qué es lo gracioso?, y comentó Carlos mientras revisaban currículums de potenciales candidatos. Todos pensaban que estabas siendo paranoica con tanta documentación y protección, pero estabas simplemente jugando ajedrez mientras los demás jugaban damas. Sofía sonrió observando a través de la ventana de su nueva oficina, mucho más grande que la anterior, las fábricas funcionando en perfecta armonía. No era paranoia, respondió. Era experiencia. Aprendí de la manera más difícil que nuestro trabajo es siempre tan valioso como nuestra capacidad de protegerlo. Su celular vibró con un mensaje de don Roberto. Reunión con inversionistas internacionales la próxima semana. Están particularmente interesados en su sistema. Prepárese para impresionarlos. Sofía respondió con una simple confirmación, ya anticipando los próximos movimientos. En su pantalla, el sistema pulsaba, con vida propia. Cada línea de código una prueba de su visión y perseverancia. Pero ahora, por primera vez desde que iniciara aquel proyecto, ya no estaba sola. Tenía aliados, reconocimiento y, más importante, la libertad para seguir innovando. La noche caía sobre las fábricas y las luces automáticas se encendían, en secuencia perfectamente sincronizada. Otra de las pequeñas magias de su sistema. Sofía permaneció en su oficina, planeando los próximos pasos. La batalla por el reconocimiento estaba ganada, pero la verdadera revolución tecnológica apenas comenzaba. La noticia de la visita de los inversionistas internacionales provocó una ola de agitación en Aceros Mendoza y Asociados. Los pasillos zumbaban con especulaciones sobre una posible apertura de capital, expansión internacional y principalmente sobre el sistema revolucionario que había transformado la empresa en tiempo récord. Sofía pasó la semana preparando una presentación que revelaría apenas lo suficiente para impresionar sin exponer los secretos más profundos de su creación. Carlos, siempre atento a los detalles, ayudaba a refinar cada demostración, asegurando que el equilibrio entre transparencia y protección se mantuviera. Los japoneses están especialmente interesados en la forma como el sistema optimiza la producción, comentó don Roberto durante una reunión preparatoria. Y los alemanes, bueno, ellos quieren entender cómo conseguimos reducir el consumo de energía en un 40%, manteniendo la misma capacidad productiva.
La nueva posición de Sofía como directora y socia minoritaria trajo cambios sutiles, pero significativos en 1900 en su rutina. Ahora participaba en las decisiones estratégicas de la empresa, su conocimiento técnico influenciando directamente la planificación futura. Emilio, aunque inicialmente resistente, comenzó a buscar su opinión sobre cuestiones comerciales que involucraban aspectos tecnológicos. «Necesitamos hablar». Javier la abordó en un pasillo, su antigua confianza reemplazada por una humildad forzada. «Sobre el proyecto internacional». Sofía lo interrumpió educadamente. «Programe una reunión con mi asistente, por favor. Todos los asuntos estratégicos deben ser discutidos formalmente ahora». En su nuevo equipo, formado tras un riguroso proceso de selección, Sofía encontró talentos prometedores, jóvenes programadores ávidos de conocimiento e ingenieros experimentados que reconocían el potencial revolucionario del sistema. Cada nuevo miembro pasaba por un programa de integración especialmente desarrollado, aprendiendo gradualmente los secretos de la plataforma. «Es como una escuela de magia moderna», bromeó Lucía, una desarrolladora recién contratada, después de descubrir cómo el sistema predecía y prevenía fallas antes incluso de que ocurrieran. «Cada día descubrimos una nueva capa de complejidad». La semana de la visita internacional finalmente llegó. El auditorio principal de la empresa fue transformado en un centro de demostración tecnológica. Pantallas gigantes exhibían en tiempo real el funcionamiento sincronizado de las 3 fábricas, mientras gráficos e indicadores danzaban en perfecta armonía. «Impresionante», comentó el señor Nakamura, CEO de uno de los mayores conglomerados industriales de Japón, tras la presentación inicial. «Pero dígame, señorita Ramírez, ¿cómo podemos estar seguros de que este sistema continuará evolucionando? La tecnología es algo que envejece rápidamente». Sofía sonrió, activando una nueva visualización en los monitores. «Lo que están viendo ahora es apenas la versión 2.0 del sistema. Nuestro equipo ya está desarrollando la próxima generación, incorporando conceptos avanzados de inteligencia artificial y computación cuántica». Don Roberto observaba con evidente satisfacción mientras Sofía conducía la presentación. Su instinto estaba correcto. Ella no era solo una desarrolladora brillante, sino una verdadera visionaria capaz de traducir tecnología compleja en valor tangible para la empresa. Durante el almuerzo con los inversionistas, Sofía percibió a Emilio observándola con una expresión pensativa. Más tarde, él la buscó en su oficina. «Te debo una disculpa», comenzó sorprendiéndola. «Estaba tan enfocado en demostrar mi valor que no pude reconocer el verdadero potencial de lo que creaste». Tecnología y gestión comercial necesitan trabajar en sintonía, respondió Sofía diplomáticamente. «Tu experiencia internacional será valiosa para la expansión que planeamos». Era una oferta de paz profesional que Emilio pareció apreciar. Al final de aquella semana, los contratos preliminares fueron firmados. Aceros Mendoza y Asociados se preparaba para una nueva fase de crecimiento global, impulsada por la tecnología revolucionaria que Sofía había creado. Don Roberto, en un momento de reflexión, compartió su visión. «No solo salvaste esta empresa, Sofía, la transformaste en algo mucho mayor de lo que jamás imaginamos». Carlos, celebrando discretamente con Sofía después de la partida de 1900, los inversionistas, expresó lo que muchos pensaban. «¿Sabes qué es lo más increíble? Lograste todo esto sin renunciar a tus principios, sin corromperte por el juego de poder». Sofía observó por la ventana el atardecer tiñendo de dorado, las fábricas que su sistema comandaba. Recordó los días difíciles al principio, las noches en vela programando, las batallas silenciosas que libró. Cada desafío, cada obstáculo, había contribuido a hacer no solo su sistema, sino a ella misma, más fuerte y resiliente. En su pantalla, una notificación discreta parpadeó.
El sistema acababa de implementar automáticamente una optimización que ahorraría millones en costos operativos. Era solo un día normal en la nueva era de Aceros Mendoza y Asociados, una era que ella había ayudado a crear, no solo con código y algoritmos, sino con determinación, inteligencia y, sobre todo, integridad. Todavía tenemos mucho trabajo por delante, comentó a Carlos, una sonrisa confiada en su rostro. Esto es apenas el comienzo. Su sistema continuaba evolucionando, aprendiendo, creciendo. Y ahora, con un equipo dedicado y el reconocimiento merecido, las posibilidades eran verdaderamente infinitas. El éxito de Aceros Mendoza y Asociados comenzó a atraer atención indeseada. 3 meses después de la visita de los inversionistas internacionales, Sofía descubrió intentos sofisticados de invasión en su sistema. No eran ataques comunes, eran incursiones meticulosamente planeadas, dirigidas a puntos específicos de la arquitectura. Alguien está intentando replicar nuestro sistema, explicó durante una reunión de emergencia con don Roberto. En la pantalla de su presentación, gráficos mostraban patrones de intentos de acceso que revelaban un conocimiento interno de la estructura. Y lo más preocupante, parece que tienen información privilegiada. Don Roberto frunció el ceño, sus dedos tamborileando pensativamente sobre la mesa de caoba. ¿Crees que tenemos una filtración interna? La pregunta flotó en el aire como una nube pesada. Sofía vaciló antes de responder, consciente de las implicaciones de sus sospechas. Los patrones de ataque sugieren que sí, finalmente respondió, proyectando una nueva serie de datos. Observen estos intentos de acceso. Ocurren exactamente en los momentos de actualización del sistema, cuando nuestras defensas naturalmente bajan por algunos segundos. Carlos, que acompañaba la reunión, completó. Solo alguien con conocimiento profundo de nuestra rutina de mantenimiento sabría esos horarios específicos. Había pasado la noche anterior ayudando a Sofía a rastrear el origen de los ataques, siguiendo rastros digitales que serpenteaban por servidores en diversos países. La situación se complicó cuando, la semana siguiente, una empresa competidora anunció el desarrollo de un sistema revolucionario de gestión industrial. La descripción de las funcionalidades era inquietantemente similar a lo que Sofía había creado. Necesitamos actuar rápido, determinó don Roberto, convocando una reunión con el equipo jurídico. Sofía pasó los días siguientes, fortaleciendo aún más las defensas del sistema, implementando nuevas capas de seguridad y trampas digitales para identificar posibles infiltrados. Fue durante una de esas actualizaciones que encontró algo intrigante. Pequeños fragmentos de código malicioso, también camuflados, que parecían parte del sistema original. Alguien estaba intentando crear una puerta trasera, una entrada secreta que permitiría acceso privilegiado. El código tiene una firma interesante, comentó Carlos, analizando las líneas sospechosas. Recuerda mucho el estilo de programación que usaba Alejandro. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Alejandro había sido transferido al soporte técnico básico, pero aún mantenía acceso a partes periféricas del sistema. Una investigación discreta reveló que Alejandro estaba haciendo contactos sospechosos con empresas competidoras. Sus comunicaciones, aunque cuidadosamente codificadas, dejaban rastros digitales que Sofía logró rastrear. Pero había más. Algunos de los correos mencionaban un contacto interno en posición estratégica. Tenemos que considerar la posibilidad de involucramiento en niveles más altos, Sofía explicó a don Roberto en una reunión privada. El veterano empresario escuchó atentamente mientras ella presentaba las evidencias, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación. La investigación se expandió discretamente. Sofía implementó monitores especiales en cada nivel de acceso, creando un mapa detallado de quién accedía a qué y cuándo. Los datos comenzaron a contar una historia perturbadora. Además de Alejandro, había alguien más con acceso privilegiado intentando extraer información crítica del sistema. Los accesos sospechosos ocurren principalmente durante la noche, señaló Carlos.
mostrando un patrón en los registros. Y siempre desde las computadoras de la dirección comercial. El departamento que ahora era comandado por Emilio. Sofía sintió el peso del descubrimiento. Emilio aparentemente había aceptado su nueva posición, incluso buscando su orientación en cuestiones técnicas. ¿Sería posible que su cordialidad reciente fuera solo una fachada? Necesitamos pruebas concretas, determinó, resistiendo la tentación de sacar conclusiones precipitadas. Vamos a crear una trampa. Durante las noches siguientes, Sofía y su equipo de mayor confianza implementaron una estrategia elaborada. Plantaron información falsa en áreas específicas del sistema. Cada conjunto de datos, marcado con firmas digitales únicas que permitirían rastrear su camino en caso de ser extraídas. La espera fue angustiante. Sofía apenas dormía, monitoreando constantemente los accesos nocturnos. Su creación, que se había convertido en el corazón tecnológico de la empresa, estaba bajo ataque no solo externo, sino de personas que ella veía todos los días en 1970. Los pasillos. Un jueves por la noche, el sistema alertó sobre una actividad sospechosa. Alguien estaba accediendo exactamente a las áreas donde se habían plantado las informaciones falsas. Sofía, que había permanecido en la oficina justamente esperando ese momento, activó los protocolos de rastreo. Lo que descubrió hizo que su corazón se acelerara. Los accesos provenían de una computadora en la dirección comercial, pero el usuario conectado no era Emilio, era Javier. El ex CEO, ahora en posición apenas ceremonial, estaba usando credenciales clonadas para acceder al sistema fuera del horario comercial. «Atrapamos a uno», murmuró para sí misma, sus dedos volando sobre el teclado mientras documentaba cada evidencia. Pero su experiencia le decía que Javier no estaba actuando solo. Había un patrón mayor formándose, una conspiración que amenazaba no solo su sistema, sino todo el futuro de la empresa. Mientras la noche avanzaba, Sofía continuó su meticuloso trabajo de investigación. Su sistema, como siempre, operaba perfectamente, manteniendo las fábricas en funcionamiento mientras ella luchaba entre bastidores para proteger su integridad. Era una batalla silenciosa, librada en líneas de código y registros de acceso, pero con consecuencias muy reales para todos los involucrados. El descubrimiento de las actividades nocturnas de Javier fue apenas la punta del iceberg. A la mañana siguiente, Sofía llegó más temprano que lo habitual, determinada a desenredar la madeja de conspiraciones que amenazaba su creación. En su escritorio, una taza de café intacta se enfriaba mientras analizaba los patrones de acceso de los últimos meses. «Tienes que ver esto». Carlos irrumpió en su oficina, sosteniendo su tablet como si fuera una bomba a punto de explotar. «Acabo de descubrir una serie de correos eliminados en el servidor de respaldo». Sofía proyectó los documentos recuperados en el monitor principal y juntos comenzaron a desvelar una trama más compleja de lo que habían imaginado. Los correos revelaban una red de comunicaciones entre Javier, Alejandro y ejecutivos de empresas competidoras. Pero lo más sorprendente era la mención frecuente a reuniones en una dirección familiar, el mismo restaurante italiano donde Javier solía insistir en llevar a Sofía a cenar. «Estaba intentando manipularme desde el principio», concluyó Sofía, sintiendo una mezcla de rabia y alivio por haber rechazado siempre aquellas invitaciones. Cada acercamiento personal era un intento de conseguir información sobre el sistema. Don Roberto fue inmediatamente informado de los descubrimientos. En su oficina, el veterano empresario escuchó atentamente mientras Sofía presentaba las evidencias. «Pero todavía hay algo que no encaja», explicó ella, proyectando una línea de tiempo de los eventos. Los ataques más sofisticados comenzaron después de que Javier perdiera el acceso administrativo. Alguien con conocimiento técnico avanzado está ayudando. Como para confirmar sus sospechas, el sistema alertó sobre un nuevo intento de invasión en curso. Sofía y Carlos corrieron a la sala de servidores, donde encontraron una sorpresa. Emilio estaba allí, aparentemente realizando una inspección de rutina fuera de su horario normal.
Necesitaba verificar algunos números para una presentación, explicó, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Sofía notó que su memoria USB aún estaba conectada a una de las máquinas principales, exactamente donde el sistema había detectado el intento de invasión. «Claro», respondió Sofía, manteniendo su expresión neutral. «Pero sabes que todos los datos están disponibles a través de la interfaz normal, ¿verdad? No hay necesidad de acceso directo a los servidores». Emilio retiró la memoria USB apresuradamente, murmurando algo sobre preferir datos crudos. De vuelta en su oficina, Sofía y Carlos analizaron los registros del intento de invasión. «El código es demasiado sofisticado para Emilio», observó Carlos. «Puede tener formación en tecnología, pero esto es trabajo de alguien con años de experiencia en seguridad digital». La respuesta vino de una fuente inesperada. Lucía, la desarrolladora recién contratada, pidió hablar con Sofía en privado. «Creo que sé quién está ayudándoles», comenzó nerviosa. «¿Recuerdas al líder del equipo de auditoría que trajo Emilio? Lo reconocí de un antiguo empleo. Es conocido por servicios especiales para empresas competidoras». Las piezas comenzaban a encajar. El auditor, aparentemente, había permanecido en la ciudad después del fin oficial de la consultoría. Sofía rápidamente cruzó datos de acceso a la red con Binomis, registros de cámaras de seguridad, descubriendo que aún visitaba la empresa regularmente, siempre en horarios inusuales. «Han formado un pequeño grupo de sabotaje», Sofía explicó a don Roberto en una reunión de emergencia. «Javier proporciona su conocimiento sobre la estructura de la empresa. Alejandro usa su acceso técnico básico para crear distracciones, y el auditor trabaja con Emilio intentando quebrar las defensas del sistema». Don Roberto escuchó todo en 1900. Silencio. Su rostro una máscara de decepción y determinación. «¿Cuánto tiempo necesitas para reunir todas las evidencias?», preguntó finalmente. Sofía sonrió levemente. Era exactamente la pregunta que esperaba. «En realidad», respondió abriendo su laptop, «ya tengo todo documentado. Cada intento de acceso, cada comunicación sospechosa, cada línea de código malicioso, incluso…» Hizo una pausa dramática. Grabaciones de las reuniones en el restaurante italiano, gentilmente cedidas por el propietario, que es un viejo amigo de Carlos. El plan de contraataque fue meticulosamente elaborado. Sofía implementó una nueva capa de seguridad que parecía vulnerable, pero en realidad era una trampa elaborada. Cualquier intento de explotar esa falsa brecha desencadenaría un protocolo especial, marcando permanentemente todos los datos accedidos. «Es como una tinta invisible digital», explicó a su equipo de confianza. «Cuando intenten vender la información robada podremos probar exactamente de dónde provino». Carlos añadió un toque especial al plan, un pequeño script que transformaría cualquier intento de compilar el código robado en una advertencia legal automática. Mientras la noche caía sobre las fábricas, Sofía permaneció en su oficina, monitoreando los preparativos finales. Su sistema continuaba funcionando perfectamente, ahora aún más fuerte y protegido. En la pantalla, líneas de código danzaban en armonía, cada una parte de una elaborada coreografía de seguridad e innovación. «Realmente no entendieron, ¿verdad?», comentó Carlos, trayendo café fresco para ambos. «No se dieron cuenta de que el verdadero valor del sistema no está en el código, sino en la visión detrás de él». Sofía asintió, observando las luces de las fábricas brillando contra el cielo nocturno. La batalla aún no había terminado, pero ella estaba preparada. Después de todo, había construido su carrera transformando amenazas en oportunidades. La mañana comenzó con una agitación inusual en Aceros Mendoza y Asociados. Una importante empresa competidora había anunciado el lanzamiento de su nuevo sistema de gestión industrial para la semana siguiente. El momento no era coincidencia. Sofía sabía que era el resultado de la información que Javier y sus cómplices habían robado. «Mordieron el anzuelo», comentó a Carlos, observando el movimiento nervioso de Emilio por los pasillos. El hijo,
Del dueño había pasado toda la mañana en llamadas susurradas, su rostro alternando entre ansiedad y triunfo mal disimulado. Sofía había preparado su trampa con precisión quirúrgica. Los datos que Javier y Emilio lograron extraer contenían un regalo especial, un conjunto de algoritmos aparentemente revolucionarios que, al ser implementados, crearían una dependencia irreversible del sistema original. «Es como un caballo de Troya digital», explicó a don Roberto en una reunión privada, pero en vez de destruir simplemente revela la verdad. El veterano empresario escuchaba atentamente mientras Sofía detallaba su plan, una sonrisa de admiración creciendo en su rostro. La semana que precedió al lanzamiento del sistema competidor fue tensa. Sofía mantuvo su rutina normal, participando en reuniones y supervisando actualizaciones como si nada estuviera ocurriendo. Pero entre bastidores, su equipo monitoreaba cada movimiento sospechoso. «Javier acaba de enviar un correo interesante», informó Lucía mostrando una comunicación interceptada. «Está presionando para que el lanzamiento ocurra pronto. Parece desesperado». Sofía entendió el motivo. Cuanto más tiempo pasara, mayor sería la posibilidad de que descubrieran las trampas en el código robado. En la víspera del gran lanzamiento, un movimiento inesperado llamó la atención de todos. Emilio fue visto entrando a la oficina de Javier tarde en la noche, cargando una carpeta que Sofía reconoció. Era donde guardaba la memoria USB con los datos robados. «Deben estar haciendo los últimos ajustes», especuló Carlos, monitoreando las cámaras de seguridad. «Pocos saben que cada modificación que hagan solo fortalece nuestra posición». Sofía asintió, verificando una vez más los protocolos de seguridad que había implementado. El día del lanzamiento amaneció soleado. Sofía llegó temprano a Minnosensep, la empresa, encontrando una atmósfera cargada de expectativa. Javier y Emilio no estaban presentes. Habían ido a presenciar la presentación del sistema competidor, supuestamente para evaluar la competencia. Comenzó, anunció Carlos alrededor de las 10 de la mañana, proyectando la transmisión en vivo del evento en la sala de juntas. Sofía observó con interés contenido mientras ejecutivos de la empresa competidora prometían revolucionar el mercado con su innovación sin precedentes. La demostración inicial parecía impresionante para ojos inexpertos. Gráficos coloridos, interfaces modernas y promesas de eficiencia extraordinaria. Pero Sofía notó las primeras señales de que su trampa estaba funcionando: pequeñas inconsistencias en los datos, microsegundos de retraso en las respuestas, detalles que solo ella podría percibir. «Ahora viene la parte interesante», murmuró, inclinándose hacia adelante en su silla. En la pantalla, los presentadores iniciaban la demostración práctica del sistema. Fue cuando todo comenzó a salir mal, pero no de la forma que ellos esperaban. En lugar de fallar, el sistema comenzó a mostrar mensajes de autenticación, solicitando conexión con los servidores de Aceros Mendoza y Asociados. Cada intento de continuar la demostración resultaba en nuevas solicitudes, cada vez más específicas e imposibles de ignorar. «¿Qué está pasando?», la voz de Emilio sonó en pánico a través del teléfono de don Roberto, que había puesto la llamada en altavoz. «El sistema se está conectando solo con Aceros Mendoza. Todos los datos, todos los procesos». Sofía se permitió una pequeña sonrisa. Su código especial estaba funcionando exactamente como había planeado. No solo probaba el origen del sistema robado, sino que también demostraba públicamente la dependencia de la copia respecto al original. «Creo que necesito hacer una llamada», comentó don Roberto, un brillo divertido en sus ojos. En minutos estaba en contacto con el presidente de la empresa competidora, explicando calmadamente la situación. Del otro lado de la línea se podían escuchar sonidos de acalorada discusión. La presentación fue abruptamente interrumpida, con vagas promesas de ajustes técnicos, pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, la noticia se esparció por el mercado. La supuesta innovación no era más que un intento fracasado de copiar el sistema revolucionario de Aceros
Mendoza, no solo protegiste el sistema, comentó Carlos mientras observaban el caos desarrollarse. Transformaste un intento de robo en una demostración pública de superioridad tecnológica. Sofía asintió silenciosamente, sus dedos tamborileando suavemente en el teclado. En la pantalla de su computadora, una notificación discreta parpadeó. El sistema había registrado y documentado cada intento de acceso irregular, cada línea de código robada, cada comunicación sospechosa. Era un dossier completo de evidencias, listo para ser usado cuando fuera necesario. Mientras el sol se ponía, lanzando sombras doradas sobre las fábricas en perpetuo funcionamiento, Sofía reflexionó sobre cómo cada desafío había fortalecido su creación. El sistema no era solo un conjunto de códigos y algoritmos, era un reflejo de su propia resiliencia, siempre evolucionando, siempre adaptándose, siempre un paso adelante. El fiasco del lanzamiento del sistema competidor desencadenó una serie de eventos que nadie podría haber previsto completamente. A la mañana siguiente, Aceros Mendoza y Asociados fue inundada por llamadas de periodistas especializados, inversionistas intrigados y, más significativamente, clientes potenciales impresionados con la demostración involuntaria de superioridad tecnológica. Nuestra bandeja de entrada está explotando, informó Lucía, mostrando a Sofía la cantidad de solicitudes de información y propuestas de alianza que llegaban cada minuto. Aparentemente, ver al sistema de ellos intentando conectarse al nuestro fue la mejor publicidad que podríamos haber tenido. Don Roberto convocó una reunión de emergencia del consejo. La sala estaba notablemente más vacía. Javier y Emilio estaban ausentes, sus sillas vacías sirviendo como recordatorios silenciosos de los eventos recientes. En su lugar, abogados corporativos ocupaban asientos estratégicos. La empresa competidora está proponiendo un acuerdo, inició don Roberto, su voz cargando una mezcla de satisfacción y seriedad. Quieren evitar un proceso por espionaje industrial. A cambio, están ofreciendo una alianza tecnológica, bajo nuestro liderazgo, por supuesto. Sofía observó los términos del acuerdo proyectados en la pantalla. Era una propuesta sorprendentemente generosa que no solo reconocía la propiedad intelectual del sistema, sino que también abría puertas para una expansión aún mayor en el mercado internacional. Hay un asunto más por resolver, comentó uno de los abogados, deslizando una carpeta por la mesa. El señor Javier Mendoza y el señor Emilio Mendoza presentaron sus renuncias esta mañana. Junto con ellas, recibimos esto. La carpeta contenía confesiones detalladas de su participación en el intento de robo del sistema. Esperan que las confesiones atenúen posibles procesos criminales, explicó don Roberto, su voz traicionando una tristeza paternal. Emilio incluyó una carta personal para mí. Dijo que quería demostrar su valor, mostrar que podía ser más que solo el hijo del dueño. Sofía sintió una punzada inesperada de empatía. Ella también conocía bien la presión de tener que demostrar constantemente su valor. La diferencia estaba en las elecciones hechas bajo esa presión. ¿Qué hay de Alejandro y el auditor?, preguntó Carlos, vocalizando la preocupación de todos. Sofía proyectó un nuevo conjunto de datos en la pantalla. Ellos fueron más creativos en sus intentos, lo que nos dio aún más evidencias para documentar. Las semanas siguientes fueron de intensa transformación en la empresa. La historia del sistema que se protegía solo se viralizó en el medio corporativo, transformando Aceros Mendoza en un símbolo de innovación tecnológica. Propuestas de alianzas y ofertas de adquisición llegaban diariamente. ¿Sabes qué es irónico?, comentó Carlos durante un café tardío, mientras revisaban algunos códigos. Todo este esquema para robar el sistema acabó demostrando exactamente por qué es tan especial. No se trata solo de los algoritmos, es sobre la visión detrás de ellos. Sofía estuvo de acuerdo, observando a través de la ventana las fábricas funcionando en perfecta sincronía. Su sistema había evolucionado mucho más allá de sus expectativas iniciales, convirtiéndose en un organismo digital casi vivo, capaz no solo de adaptarse,
sino de defenderse. Don Roberto apareció en su oficina al final de aquel día, cargando una botella de champán y 3 copas. «Creo que debemos celebrar», anunció invitando a Carlos a unirse a ellos, no solo por la victoria sobre el intento de robo, sino por lo que viene por delante. Mientras servían las copas, don Roberto reveló sus planes. Aceros Mendoza sería reestructurada, con enfoque en tecnología e innovación. Una nueva división sería creada específicamente para desarrollar y comercializar soluciones basadas en el sistema de Sofía. «Y tú», sonrió, entregándole un sobre, «serás la CEO de esa nueva división, con total autonomía y una participación significativa en la empresa». Sofía abrió el sobre, encontrando no solo un contrato, sino también un registro de patente, su sistema, oficialmente reconocido como su creación. «Lo que ocurrió aquí», continuó don Roberto, su voz cargada de sinceridad, «fue una lección valiosa para todos nosotros sobre integridad, innovación y la importancia de reconocer y valorar el verdadero talento». Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando sus últimos rayos sobre las fábricas en constante movimiento, Sofía permaneció en su oficina, reflexionando sobre el camino que la había traído hasta allí. Su sistema continuaba funcionando perfectamente, cada línea de código una prueba de que la excelencia y la ética podían no solo coexistir, sino fortalecerse mutuamente. En su pantalla, una nueva notificación parpadeó. El sistema acababa de implementar otra optimización automática, ahorrando recursos y aumentando la eficiencia. Era apenas un día normal en la nueva era de Aceros Mendoza, una era que ella había ayudado a crear no solo con tecnología, sino con coraje, integridad y una visión inquebrantable del futuro. La nueva división tecnológica de Aceros Mendoza, bautizada como Mendoza Tech Solutions, ocupaba ahora un edificio entero en el complejo industrial. Sofía observaba desde la ventana de su nueva oficina, mientras el equipo expandido de desarrolladores llegaba para otro día de trabajo. En apenas 3 meses, el departamento había crecido de un pequeño equipo de TI a un centro de innovación con más de 50 especialistas. «Los japoneses llegan mañana», recordó Carlos, entrando a la oficina con 2 tazas de café. Ahora director de operaciones, seguía siendo el brazo derecho de Sofía, aunque sus responsabilidades se habían expandido considerablemente. «La Mitsubishi Heavy Industries quiere integrar nuestro sistema a sus fábricas en Asia». Sofía asintió, sus dedos deslizándose sobre la tablet donde revisaba los últimos ajustes del sistema. La internacionalización trajo nuevos desafíos, diferentes regulaciones, protocolos de seguridad variados y principalmente la necesidad de adaptar el sistema a culturas industriales distintas. Lucía finalizó el módulo de localización, comentó, proyectando en la pantalla una nueva interfaz que se adaptaba automáticamente a las preferencias culturales del usuario. El sistema ahora aprende no solo patrones operativos, sino también matices culturales de cada región. La transformación de la empresa había atraído talentos de todo el país. Entre los nuevos contratados estaba Diana Chen, una especialista en inteligencia artificial que dejó Silicon Valley para unirse al proyecto. «Esto es revolucionario», comentó Diana durante una reunión de desarrollo. «El sistema no solo procesa datos, entiende contextos». La mañana avanzaba cuando don Roberto apareció para una visita sorpresa. Su rostro mostraba una expresión que Sofía conocía bien. Tenía noticias importantes. «El consejo aprobó», anunció sin preámbulos. «Abriremos el capital de la empresa el próximo trimestre». La noticia, aunque esperada, causó un escalofrío en Sofía. Una apertura de capital significaba aún más escrutinio sobre su sistema, más ojos atentos a cada línea de código, pero también representaba una oportunidad única de expansión. «Ya tenemos una fila de inversionistas interesados», continuó don Roberto, entregándole un informe preliminar. «El episodio con el intento de robo del sistema acabó convirtiéndose en nuestro mejor marketing. Todos quieren formar parte de la empresa que creó un sistema capaz de autoprotegerse».
Sofía pasó la tarde en reunión con su equipo principal, discutiendo las implicaciones de la apertura de capital. Necesitamos fortalecer aún más la seguridad, argumentó Diana, proyectando análisis de vulnerabilidades potenciales. Con acciones en la bolsa, seremos blanco de hackers más sofisticados. Y también necesitamos documentar mejor los procesos de innovación, añadió Carlos. Los inversionistas querrán garantías de que podemos continuar evolucionando el sistema incluso con una estructura corporativa mayor. Mientras el equipo debatía estrategias, Sofía recibía una notificación interesante en su tablet. Su sistema había detectado y neutralizado automáticamente un intento de invasión originado desde China. La propia creación continuaba evolucionando, aprendiendo de cada nueva amenaza. Es como ver a un hijo crecer, comentó con Carlos durante un momento de pausa. El sistema está convirtiéndose en algo mucho mayor de lo que imaginé inicialmente. Su amigo y confidente sonrió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Al final de la tarde, una videoconferencia con potenciales inversionistas europeos trajo una perspectiva interesante. Lo que nos impresiona, comentó una ejecutiva suiza, no es solo la tecnología en sí, sino cómo transformaron un momento de crisis en una oportunidad de innovación. Sofía aprovechó para presentar su visión para el futuro de Mendoza, Tech Solutions. No se trataba solo de vender un sistema, sino de crear un nuevo paradigma de gestión industrial. Imaginen fábricas que no solo producen, sino que piensan, aprenden y evolucionan, explicó, su pasión por el proyecto evidente en cada palabra. La noche ya había caído cuando Sofía finalmente se permitió un momento de reflexión. En su pantalla, datos fluían continuamente, mostrando el pulso vital de las fábricas alrededor del mundo que ya utilizaban su sistema. Cada punto luminoso en el mapa representaba una historia de transformación. A veces me pregunto, comentó Carlos, permaneciendo hasta tarde como de costumbre, si Javier y Emilio tienen idea de lo que ayudaron a crear. Su intento de robo acabó, catapultando a la empresa a un nivel global. Sofía sonrió recordando el camino recorrido. ¿Sabes qué es lo más interesante?, respondió, ajustando algunos parámetros en el sistema. Cada obstáculo que enfrentamos acabó convirtiéndose en un impulso para innovar aún más. Su teléfono vibró con un mensaje de don Roberto. La comitiva japonesa había adelantado el vuelo, llegaría esa misma noche. A Sofía no le importó el aviso de última hora. Su sistema ya había detectado el cambio en los planes y automáticamente ajustado todas las presentaciones y demostraciones para el nuevo horario. Es mejor que descansemos un poco, sugirió, guardando los últimos cambios. Mañana comenzamos un nuevo capítulo. En el monitor principal, una visualización tridimensional mostraba el flujo de datos entre las fábricas conectadas. Una danza digital que nunca paraba, siempre evolucionando, siempre aprendiendo. Mientras organizaba su escritorio para salir, Sofía recibió otra notificación. Su sistema acababa de implementar una optimización que reduciría el consumo de energía en un 15% en todas las unidades conectadas. Era apenas otra pequeña evolución, otra prueba de que su creación continuaba superando expectativas. La llegada de la comitiva japonesa transformó el ambiente de Mendoza Tech Solutions en un escenario de precisión cronometrada. Sofía, que había dormido apenas algunas horas, encontró a su equipo ya en plena actividad, preparando demostraciones y ajustando presentaciones. El sistema, como siempre, operaba con perfección, anticipando necesidades y optimizando procesos en tiempo real. Trajeron a sus propios especialistas en seguridad, informó Carlos, mostrando discretamente un grupo de técnicos japoneses que configuraban equipos de análisis. Quieren probar el sistema exhaustivamente antes de cualquier acuerdo. Sofía sonrió tranquila. Su sistema estaba más que preparado para cualquier evaluación. La reunión inicial se desarrolló en una sala especialmente preparada, con traductores simultáneos y pantallas mostrando datos en tiempo real de las fábricas conectadas. Nakamura-san, el CEO de Mitsubishi Heavy Industries, observaba atentamente cada detalle de la presentación.
Impresionante, comentó en un inglés preciso, después de una demostración particularmente compleja. Pero me pregunto, ¿cómo se adaptaría el sistema a las peculiaridades de la cultura industrial japonesa? Nuestra aproximación a la manufactura es única. Fue cuando Sofía reveló su carta ganadora, una simulación específica que su sistema había preparado durante la noche, incorporando principios del Kaizen y otras metodologías japonesas. El sistema no solo se adapta, explicó, proyectando gráficos comparativos, evoluciona con cada nueva cultura que encuentra. Diana, que había trabajado intensamente en el módulo de adaptación cultural, tomó la palabra. Observen cómo el sistema está ahora sugiriendo optimizaciones basadas en prácticas específicas de la industria japonesa, incluso antes de ser efectivamente implementado. La demostración continuó durante toda la mañana, con los especialistas japoneses intentando encontrar fallas o vulnerabilidades. Cada prueba era no solo superada, sino transformada en una oportunidad para demostrar nuevas capacidades del sistema. Es casi como si estuviera jugando con ellos, susurró Carlos a Sofía durante una pausa. Efectivamente, el sistema parecía anticipar cada prueba, respondiendo con soluciones cada vez más elegantes y eficientes. Durante el almuerzo, servido en una sala con vista a las fábricas, Nakamura-san sorprendió a todos con una pregunta personal para Sofía. ¿Cómo logró transformar un intento de robo industrial en una ventaja competitiva tan significativa? Sofía pensó un momento antes de responder. Aprendí que los mayores desafíos frecuentemente traen las mejores oportunidades de innovación. Cada intento de comprometer el sistema solo lo hizo más fuerte y adaptativo. La tarde trajo una serie de videoconferencias con otras unidades de Mitsubishi alrededor del mundo. Ejecutivos y técnicos de diferentes países hacían preguntas y proponían escenarios desafiantes. El sistema respondía a cada consulta en tiempo real, adaptándose instantáneamente a las diferentes necesidades y contextos culturales. Es más que un sistema de gestión, comentó un ejecutivo de Singapur. Es como si hubieran creado una inteligencia industrial global. Sofía se dio cuenta que era exactamente eso. Su sistema había evolucionado hacia algo que trascendía las definiciones tradicionales de software empresarial. Al final del día, Nakamura-san solicitó una reunión privada con Sofía y don Roberto. Ya no estamos interesados simplemente en implementar el sistema, anunció. Queremos ser socios estratégicos en el desarrollo futuro de la tecnología. La propuesta que siguió era ambiciosa. Una joint venture que permitiría a Mendoza Tech Solutions acceso directo al mercado asiático, con Mitsubishi proporcionando no solo recursos financieros, sino también experiencia en manufactura avanzada. Ustedes crearon algo verdaderamente revolucionario aquí, concluyó Nakamura-san. Algo que puede transformar no solo la industria, sino la propia forma en que pensamos sobre tecnología y producción. Mientras la noche caía sobre el complejo industrial, Sofía permanecía en su oficina, procesando los eventos del día. Su sistema continuaba funcionando perfectamente, ahora incorporando automáticamente aprendizajes de las interacciones con los especialistas japoneses. ¿Sabes qué es lo más increíble?, comentó Carlos trayendo café para ambos. Cada nuevo desafío, cada nueva alianza, solo confirma lo que siempre supiste. El verdadero valor no está solo en la tecnología, sino en la visión detrás de ella. Sofía observó los monitores mostrando datos de fábricas en diferentes continentes, todas conectadas, todas evolucionando juntas. Su sistema se había convertido en un puente entre culturas industriales, una fuerza unificadora que trascendía fronteras y diferencias. Una suave notificación alertó sobre otra optimización automática implementada por el sistema. Esta vez, incorporando elementos de la metodología japonesa para mejorar procesos en fábricas mexicanas. Era la prueba viviente de que su creación continuaba creciendo, aprendiendo y evolucionando. Mañana comenzamos los preparativos para la expansión asiática, comentó una sonrisa serena en su rostro. ¿El sistema está listo para este nuevo desafío? Carlos rió suavemente. Sofía,
Tu sistema estaba listo para esto antes incluso de que supiéramos que ocurriría, y ella sabía que tenía razón. Cada línea de código, cada protocolo de seguridad, cada algoritmo adaptativo había sido creado no solo para resolver problemas actuales, sino para anticipar y abrazar desafíos futuros. Era más que un sistema, era una visión de futuro hecha realidad. La noticia llegó en una mañana de jueves, mientras Sofía finalizaba los preparativos para su primer viaje a Japón. Un correo de su antiguo abogado alertaba: Javier estaba intentando registrar patentes relacionadas con sistemas de gestión industrial en varios países europeos. No se rinde, comentó Carlos analizando los documentos adjuntos al correo. Pero los registros son vagos, parecen más un intento de crear ruido que una amenaza real. Sofía estuvo de acuerdo, aunque algo en la situación la inquietaba. Javier siempre fue estratégico en sus acciones, raramente hacía movimientos sin un propósito mayor. Diana entró en la oficina cargando su laptop, su expresión preocupada confirmando las sospechas de Sofía. Encontré algo interesante en los registros de acceso, explicó, proyectando una serie de logs en la pantalla. Alguien ha estado intentando acceder a nuestro sistema usando patrones muy similares a los que veíamos antes. Sofía examinó los datos con atención. Los intentos de invasión eran sofisticados, pero llevaban una firma familiar. Es el mismo auditor, concluyó. Está trabajando con Javier nuevamente, probablemente intentando encontrar brechas antes de que nos expandamos a Europa. La situación exigía acción inmediata. Sofía convocó una reunión de emergencia con su equipo principal, ahora expandido y aún más especializado. Necesitamos entender el juego completo, explicó, mapeando conexiones en un tablero digital. Javier no está solo intentando registrar patentes, está preparando algo mayor. Don Roberto, informado de la situación, ofreció una perspectiva interesante. Recibí invitaciones para conferencias europeas, todas organizadas por una nueva consultoría de tecnología industrial. Adivina quién está detrás de la empresa. Javier, respondieron Sofía y Carlos al unísono. Las piezas comenzaban a encajar. La estrategia era clara: crear dudas sobre la originalidad del sistema justo cuando Mendoza Tech Solutions planeaba su expansión europea. Pero cometió un error crucial, observó Diana mostrando nuevos datos. Las patentes que intenta registrar están basadas en entendimientos superficiales del sistema. Solo conoce lo que logró ver durante su tiempo en la empresa. Sofía sonrió, un plan ya formándose en su mente. Vamos a usar eso a nuestro favor, declaró comenzando a teclear rápidamente en su terminal. El sistema no solo evolucionó desde entonces, se transformó en algo completamente diferente. Las horas siguientes fueron de intensa actividad. Mientras parte del equipo fortalecía las defensas contra los intentos de invasión, Sofía trabajó en una actualización especial del sistema. No era solo una evolución técnica, era una demostración pública de cuánto su creación había superado sus orígenes. Miren esto, llamó a Carlos y Diana proyectando una nueva interfaz. El sistema ahora no solo detectaba y bloqueaba intentos de invasión, sino que transformaba cada ataque en una oportunidad de aprendizaje, incorporando automáticamente nuevas capas de seguridad. Es brillante, comentó Carlos observando el código en acción. Cuanto más intentan atacar, más fuerte se vuelve el sistema. Es como una vacuna digital. Sofía asintió, satisfecha. Era exactamente lo que había planeado: transformar cada amenaza en un catalizador de evolución. La respuesta oficial a las acciones de Javier vino en forma de una demostración pública del sistema, transmitida simultáneamente para conferencias tecnológicas en toda Europa. Sofía, con la ayuda de su equipo, presentó no solo las capacidades actuales del sistema, sino su completa genealogía de desarrollo. Cada línea de código, cada innovación, cada evolución está documentada, explicó a una audiencia virtual de especialistas e inversionistas. Más importante, nuestro sistema continúa evolucionando de formas que trascienden completamente sus versiones iniciales. La demostración fue un éxito rotundo. Los intentos de Javier de cuestionar la originalidad del sistema
no solo fueron neutralizados, sino transformados en una oportunidad para mostrar el verdadero alcance de la innovación de Mendoza Tech Solutions. No solo ganaste, comentó don Roberto después de la presentación, elevaste el juego a un nivel que él ni siquiera puede comprender. Sofía sonrió, observando los monitores donde su sistema continuaba operando perfectamente, ahora aún más fuerte y adaptativo. Al final de aquel día, mientras finalizaba los preparativos para su viaje a Japón, Sofía recibió una notificación interesante. Las patentes que Javier intentaba registrar habían sido automáticamente impugnadas por un sistema de inteligencia artificial que ella ni siquiera sabía que su creación había desarrollado. El sistema nos está protegiendo por cuenta propia, observó Carlos impresionado. No solo evolucionó, desarrolló un instinto de autopreservación. Sofía asintió, una mezcla de orgullo y admiración en su rostro. Su creación se había convertido en algo mucho mayor que una simple herramienta tecnológica. Era un organismo digital en constante evolución. Mientras el sol se ponía proyectando sombras alargadas sobre el complejo industrial, Sofía reflexionaba sobre cómo cada desafío en su camino había contribuido a fortalecer no solo su sistema, sino también su propia determinación. Javier, sin darse cuenta, había catalizado una vez más un salto evolutivo en su creación. A veces, comentó con Carlos, observando las luces de las fábricas encenderse automáticamente, nuestros mayores obstáculos acaban siendo nuestros mejores maestros. En el monitor principal, los datos fluían en patrones hipnóticos, cada línea de código una prueba viviente de que la verdadera innovación no podía ser copiada. Necesitaba ser vivida, nutrida y constantemente reinventada. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México bullía de actividad cuando Sofía desembarcó, acompañada por Carlos y Diana. El viaje de regreso de Japón no era solo la conclusión de una visita técnica exitosa, era la consolidación del primer paso, concreto, en la expansión global de Mendoza Tech Solutions. En la tablet de Sofía, su sistema ya había automáticamente organizado las próximas fases del proyecto de integración con Mitsubishi, optimizando operaciones en 3 continentes sin intervención humana alguna. Increíble cómo el sistema ha integrado los conceptos japoneses de manera tan orgánica, comentó Diana, observando las notificaciones en su propio dispositivo. De hecho, la creación de Sofía estaba aplicando principios de Kaizen y Kanban en las fábricas mexicanas, creando una fusión perfecta entre metodologías orientales y occidentales. La noticia de la alianza estratégica con Mitsubishi había precedido su llegada. Periodistas esperaban en el aeropuerto, ansiosos por conocer detalles sobre la expansión internacional de la empresa mexicana que había revolucionado la gestión industrial. Sofía, siguiendo el consejo de don Roberto, respondió con prudente entusiasmo, enfatizando la visión de colaboración global que impulsaba el proyecto. No se trata solo de exportar tecnología, explicó a los reporteros, sino de crear un ecosistema digital donde diferentes tradiciones industriales puedan aprender unas de otras y evolucionar juntas. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Mientras el equipo técnico implementaba las primeras fases de integración con los sistemas japoneses, Sofía enfrentaba un desafío diferente: preparar la empresa para su inminente oferta pública inicial. La apertura de capital, programada para el próximo trimestre, requería una transparencia que inicialmente la había preocupado. Ahora, sin embargo, veía una oportunidad para establecer nuevos estándares en la industria. Vamos a cambiar la forma en que las empresas tecnológicas comparten conocimiento, explicó durante una reunión con el equipo jurídico. Nuestro sistema demostrará que es posible ser transparente sin comprometer la innovación. El enfoque innovador atrajo la atención de inversores internacionales. Fondos de inversión europeos, asiáticos y norteamericanos competían por participar en la OPI, impresionados no solo por los resultados financieros, sino por la filosofía que sustentaba la empresa. Lo que han construido va más allá de una
Solución tecnológica, comentó un prestigioso analista de Wall Street tras visitar las instalaciones. Han creado un nuevo paradigma de negocio donde la innovación y la ética coexisten y se fortalecen mutuamente. Una tarde particularmente ocupada, mientras revisaba los documentos finales para la presentación ante la Comisión de Valores, Sofía recibió una notificación inusual. Su sistema había detectado un patrón familiar en las recientes actividades de la red. Alguien estaba intentando acceder nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. Es extraño, comentó Diana analizando los registros. No parece un ataque, sino más bien un intento de comunicación. Efectivamente, el código utilizado contenía patrones que se asemejaban a un protocolo de diálogo más que a un intento de invasión. Sofía decidió permitir un acceso controlado, estableciendo un entorno aislado donde la comunicación pudiera desarrollarse sin riesgos. Lo que descubrió la sorprendió. Era Emilio Mendoza, intentando establecer contacto desde Europa. «Quiero disculparme», decía su mensaje una vez decodificado. «Y advertirte, Javier ha formado una alianza con inversionistas rusos. Están desarrollando algo que llaman Proyecto Eclipse, un sistema diseñado específicamente para competir con el tuyo». Carlos, siempre cauteloso, sugirió que podría ser una trampa, pero Sofía detectó en el mensaje una sinceridad que no podía ignorar. Después de consultar con don Roberto, decidió establecer una videoconferencia segura con Emilio. La imagen del hijo del fundador que apareció en la pantalla era muy diferente del arrogante heredero que había conocido. Emilio parecía cansado, pero sus ojos mostraban una determinación nueva. «Mi padre tenía razón sobre ti», comenzó sin preámbulos, «y yo estaba cegado por mi propio ego. Después de lo que pasó, tuve tiempo para reflexionar mientras trabajaba en proyectos menores, en Europa. Entonces descubrí lo que Javier estaba planeando. Según Emilio, Javier había conseguido financiamiento de un oligarca ruso para desarrollar un sistema de gestión industrial que pudiera competir directamente con la creación de Sofía. El proyecto Eclipse combinaba las ideas robadas de Mendoza y Aceros Mendoza con nuevos desarrollos de un equipo de programadores de Europa del Este. «No será tan bueno como tu sistema», explicó Emilio, «pero no necesita serlo. Solo necesita ser lo suficientemente convincente para crear dudas en el mercado justo antes de vuestra oferta pública». La información era preocupante, pero no inesperada. Sofía había anticipado que Javier intentaría algo drástico, especialmente con la OPI en el horizonte. Lo que no había previsto era la alianza con capitales extranjeros dispuestos a financiar un proyecto basado en propiedad intelectual robada. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Sofía, estudiando cuidadosamente la expresión de Emilio. Él mantuvo su mirada firme a través de la pantalla, «porque finalmente entendí lo que intentabas hacer. No se trata solo de un sistema o una empresa. Es una visión de cómo la tecnología puede transformar industrias enteras». Hizo una pausa significativa. «Y porque, a pesar de todo, sigo siendo un Mendoza. No puedo permitir que el legado de mi padre sea manchado por las acciones de Javier». Don Roberto, que había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló. «Hijo, ¿estarías dispuesto a ayudarnos a detener esto?». La respuesta de Emilio fue afirmativa, pero con una condición: quería la oportunidad de redimirse, de demostrar que había aprendido de sus errores. Sofía, después de una breve deliberación con su equipo, accedió, no por ingenuidad, sino porque reconocía el valor estratégico de tener un aliado dentro del campamento enemigo. Los días siguientes fueron de intensa planificación. Con la información proporcionada por Emilio, Sofía y su equipo desarrollaron una estrategia en dos frentes. Por un lado, fortalecer aún más la documentación y protección legal de su sistema. Por otro, preparar una respuesta tecnológica que neutralizara la amenaza del proyecto Eclipse. «No podemos simplemente defendernos», explicó Sofía durante una sesión de estrategia. «Necesitamos transformar este desafío en nuestra mayor
oportunidad hasta ahora. Su plan era audaz: adelantar el lanzamiento de la próxima generación de su sistema, incorporando avances que habían planeado revelar gradualmente durante los próximos 2 años. Era arriesgado, pero también potencialmente transformador. Si funcionan, estos algoritmos predictivos revolucionarán no solo la manufactura, sino toda la cadena de suministro global, comentó Diana, revisando el código experimental que Sofía había estado desarrollando en secreto. El trabajo avanzó a un ritmo frenético. Mientras el equipo técnico integraba los nuevos algoritmos predictivos, Sofía mantenía comunicación constante con Emilio, quien proporcionaba actualizaciones críticas sobre el avance del proyecto Eclipse. La información confirmaba sus sospechas. Javier estaba planeando un lanzamiento estratégicamente programado para coincidir con la fase preliminar de la oferta pública inicial de Mendoza Tech Solutions. Planean anunciar su sistema 3 días antes de nuestra presentación a inversionistas, informó Carlos, analizando la inteligencia recibida. Claramente quieren crear incertidumbre en el mercado. Sofía permaneció serena, su mente ya trabajando en múltiples niveles. Entonces nosotros nos adelantaremos una semana, decidió, sorprendiendo a todo el equipo. No solo presentaremos la nueva versión de nuestro sistema, sino que demostraremos capacidades que hacen al proyecto Eclipse parecer tecnología obsoleta. La implementación de este plan requirió reorganizar completamente el calendario. Días y noches se fundieron mientras Sofía y su equipo de élite perfeccionaban cada aspecto de la nueva versión. Don Roberto, impresionado por la determinación de su socia, movilizó todos los recursos de la empresa para apoyar el esfuerzo. Lo que estamos viendo es histórico, comentó a los miembros del consejo durante una reunión extraordinaria. No estamos simplemente respondiendo a una amenaza competitiva. Estamos redefiniendo las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a la industria. La estrategia incluía un componente audaz: invitar a líderes industriales de todo el mundo a una demostración en vivo del nuevo sistema. Entre los invitados estarían precisamente los potenciales clientes que Javier estaba intentando cortejar con el proyecto Eclipse. Es arriesgado, advirtió Diana. Si algo falla durante la presentación, no fallará, interrumpió Sofía con tranquila convicción, porque nuestro sistema ya ha simulado cada posible escenario. Incluso ha anticipado las preguntas que probablemente harán. Y así fue. La mañana de la presentación, el auditorio principal de Aceros Mendoza se transformó en un escaparate tecnológico de nivel mundial. Ejecutivos de 5 continentes, analistas de las principales firmas financieras y periodistas especializados llenaban cada asiento. La expectación era palpable. Sofía subió al escenario con la misma determinación tranquila que había mostrado desde su primer día en la empresa. Vestida con elegante sobriedad, contrastaba con la opulencia tecnológica que la rodeaba. Pantallas holográficas, interfaces táctiles tridimensionales y visualizaciones de datos en tiempo real. La verdadera innovación, comenzó, su voz clara resonando en la sala. No se trata de crear algo que nunca ha existido. Se trata de reimaginar lo posible a partir de lo que ya conocemos. Durante las 2 horas siguientes, Sofía y su equipo demostraron capacidades que dejaron a la audiencia boquiabierta. El sistema no solo predecía fallos en equipamiento industrial con precisión sin precedentes, sino que ahora podía optimizar cadenas de suministro completas, integrando variables que iban desde patrones climáticos hasta tendencias geopolíticas. Lo más impresionante fue la demostración de adaptabilidad cultural. El sistema presentaba diferentes interfaces y metodologías de trabajo según la región y tradición industrial, respetando prácticas locales mientras optimizaba procesos universales. Lo que están presenciando, explicó Sofía hacia el final de la presentación, es más que un sistema de gestión. Es una plataforma de colaboración global que permite a diferentes tradiciones industriales aprender unas de otras, preservando lo mejor de cada cultura mientras evoluciona continuamente. El impacto fue inmediato.
Aún antes de que finalizara el evento, las acciones de Aceros Mendoza, que cotizaban en mercados privados previo a la OPI, experimentaron un alza sin precedentes. Analistas financieros emitían recomendaciones entusiastas y ofertas de colaboración llegaban de empresas que ni siquiera estaban en el radar de Sofía. Pero la verdadera victoria llegó 3 días después. El proyecto Eclipse, que debía ser presentado con gran fanfarria en Londres, fue abruptamente cancelado. Según filtraciones de prensa, los inversionistas rusos habían retirado su respaldo después de constatar que la tecnología que estaban financiando ya había sido superada. Nunca tuvieron oportunidad, comentó Carlos mientras celebraban discretamente en la oficina de Sofía. Su sistema era apenas una copia imperfecta de nuestra versión original y nosotros ya estábamos 2 generaciones adelante. Emilio, cuya contribución había sido crucial, fue invitado a la celebración vía videoconferencia. El hijo de don Roberto parecía genuinamente complacido con el resultado. Javier está furioso, comentó con una sonrisa irónica. Acaba de descubrir que varios componentes clave del proyecto Eclipse fueron sutilmente saboteados. Aparentemente, alguien introdujo errores imposibles de detectar hasta el momento crítico. Sofía mantuvo su expresión neutral, pero intercambió una mirada cómplice con Diana, cuyas habilidades de contraespionaje digital habían sido instrumentales en esa parte del plan. Don Roberto, observando la interacción, sonrió con aprobación, paternal. «¿Sabes, Emilio?», comentó, «creo que estás listo para regresar. Mendoza Tech Solutions necesitará un director de relaciones internacionales con tu experiencia para nuestra expansión europea». La oferta de 1905 reconciliación sorprendió a todos, pero ninguno más que a Emilio, cuya expresión mezcló incredulidad y gratitud. «No desperdiciaré esta oportunidad», prometió, su voz quebrada por la emoción. «Esta vez entiendo lo que realmente importa». La oferta pública inicial de Mendoza Tech Solutions, realizada 2 semanas después, superó todas las expectativas. La demanda de acciones fue tan alta que los asesores financieros tuvieron que revisar 3 veces la valoración inicial. Al final del primer día de cotización, la empresa mexicana se había convertido en una de las más valiosas del sector tecnológico industrial. Sofía, sin embargo, encontraba mayor satisfacción en algo más profundo que el éxito financiero. Su sistema, ahora implementado en fábricas de 4 continentes, estaba cambiando fundamentalmente la forma en que las empresas operaban, reduciendo su impacto ambiental mientras mejoraba las condiciones de trabajo. Lo más extraordinario, comentó Diana durante una retrospectiva con el equipo, es cómo cada ataque, cada obstáculo, solo ha fortalecido al sistema. Es casi como si la adversidad fuera su combustible para evolucionar. Sofía sonrió observando a través de la ventana de su oficina las fábricas funcionando en perfecta armonía bajo el cielo mexicano. «Es porque construimos algo que refleja lo mejor de nosotros mismos», respondió. «Un sistema que no solo resiste los desafíos, sino que aprende de ellos y se transforma». En su pantalla, datos fluían en patrones hipnóticos, cada visualización representando miles de procesos optimizados, recursos conservados y, en última instancia, vidas mejoradas. Su creación había trascendido sus orígenes, convirtiéndose en algo que ni ella misma podría haber imaginado aquel primer día en el sótano de Aceros Mendoza. Una notificación discreta apareció en la esquina de su monitor. El sistema había detectado y neutralizado automáticamente otro intento de acceso no autorizado, esta vez desde un servidor en Moscú. Pero en lugar de simplemente bloquearlo, había implementado un nuevo protocolo de seguridad adaptativa que no solo protegía contra ese ataque específico, sino contra toda una categoría de amenazas potenciales. «Continúa aprendiendo», murmuró Carlos observando la notificación, «de formas que ni siquiera programamos explícitamente». Sofía asintió, una mezcla de orgullo y asombro en su mirada, porque entendimos desde el principio que la verdadera inteligencia no se trata de seguir instrucciones, sino de adaptarse
y evolucionar. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. En 1900, las fábricas